tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. La Biblia dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 17 al 20: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Quizá en alguna ocasión hayamos leído este trozo de la Escritura y nos hayamos preguntado si estas señales están activas en la iglesia de hoy. Quizá en más de alguna ocasión nos hemos maravillado leyendo los relatos que se encuentran en el libro de los Hechos respecto a las obras milagrosas y los prodigios que fueron desarrollados por las manos de los apóstoles. La idea de poseer poder para sanar enfermos, para expulsar demonios, beber cosas mortíferas sin resultar dañados, o hablar nuevas lenguas nos resulta fascinante y es una idea muy atractiva. Pero en realidad estas señales las puede obrar cualquier creyente del Evangelio. Es más, estamos seguros de que cualquier creyente sin excepción podía obrar estas señales, incluso en la iglesia del primer siglo. Hoy en día existen algunos grupos religiosos que afirman que esta promesa del Señor Jesús descrita en el Evangelio de San Marcos es sin excepción para todo aquel que cree en Él, y que las señales aquí mencionadas son una marca distintiva de los que verdaderamente creen en el Señor Jesús. Estas corrientes doctrinales afirman que los dones sobrenaturales están aún activos en la iglesia y que una de las señales del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo vive dentro de una persona, es el hablar en lenguas. Incluso algunos cristianos han puesto en tela de duda su fe porque ellos quizá no experimentaron una cosa así en el momento de su conversión. Pero ¿qué enseña realmente la Biblia acerca de esto? Enseña la Biblia que un requisito imprescindible para la salvación del creyente es que hable en lenguas. Los dones sobrenaturales fueron asignados a todos los creyentes del primer siglo sin excepción. Acompáñenos a ver qué dice la Biblia al respecto. La promesa de Jesús a los apóstoles. En el texto que leímos al principio, vemos que Jesús está reunido con sus apóstoles momentos antes de partir al cielo. En ese momento les reafirma la promesa de que Él enviaría al Espíritu Santo sobre ellos, el cual los capacitaría y los acompañaría para que pudieran cumplir su misión evangelística. Y aunque algunos piensan erróneamente que esta promesa es para todos y cada uno de los creyentes del Evangelio, los relatos que encontramos en el libro de los Hechos nos ayudan a conocer la verdad. En el versículo 20 de este mismo texto que leímos, se resume que ellos, es decir, los apóstoles, luego salieron predicando por todas partes. Y el Señor, dice, les ayudaba de manera providencial. El Señor los animaba, los protegía y los impulsaba, llenándolos de valor para que pudieran llevar el mensaje del Evangelio. El versículo 20 también agrega: el Señor confirmaba la palabra con las señales que hacían. Las señales mencionadas en los versículos anteriores daban testimonio de que la palabra de los apóstoles no era de ellos,
sino que era un mensaje que descendía de lo alto. Los milagros, los hechos portentosos, eran la autentificación del Señor al ministerio de los apóstoles. ¿Por qué decimos que esta promesa no fue dada para la totalidad de los creyentes sin excepción? Vayamos a los relatos del libro de los Hechos y reconozcamos algunos detalles importantes. En el primer capítulo del libro de los Hechos, el escritor Lucas nos relata: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, ¿quiénes son estos quienes? Los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, Jesús y los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros, ¿a quién se refiere este vosotros? A los apóstoles, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este interesante relato del escritor Lucas nos ayuda a ver con cierto énfasis, que es muy importante. El escritor Lucas hace un énfasis bien importante sobre el grupo de los apóstoles que Jesús había escogido. A ellos les dio mandamientos, a ellos se les presentó y se les apareció vivo, a ellos les mandó que no se fueran de Jerusalén, a ellos les hizo la promesa de que serían bautizados con el Espíritu Santo. Si somos honestos y consideramos este énfasis que el escritor hace, iremos comprendiendo la verdad sobre la manera en que las señales y los prodigios y los milagros fueron siendo administrados por el Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo. Pero sigamos viendo algunos detalles más. En el siguiente capítulo del libro de los Hechos, versículo 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el relato del bautismo en el Espíritu Santo, que no es el tema de nuestro estudio de hoy, pero es importante que nos detengamos aquí, porque aquí es donde comienza la confusión de muchos acerca de los dones sobrenaturales, en especial acerca de las lenguas. Existen muchas corrientes que afirman que el don conferido aquí fue dado a las 120 personas que el capítulo anterior menciona, que se reunían junto con los apóstoles. Este razonamiento les hace concluir que hoy en día el bautismo en el Espíritu Santo, los dones sobrenaturales y las lenguas en particular son dados a todo creyente del Evangelio sin excepción, y que de hecho el hablar en lenguas para ellos es un requisito para una verdadera conversión y un prerequisito para ser bautizados. Pero esta enseñanza ni siquiera se insinúa en este relato. Veamos el versículo 14 del capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Este es un versículo que nos ayuda a disipar cualquier malentendido acerca de quiénes realmente fueron los que podían hablar en lenguas en este momento. Fueron Pedro y los 11 apóstoles, incluyendo ahora a Matías, el sucesor de Judas, quienes llevaron la palabra en ese día. Fueron ellos quienes hablaron en lenguas, fueron los 12 apóstoles quienes fueron revestidos con poder de lo alto, porque como vimos en el énfasis del capítulo 1,
Fue a ellos a quienes les fue dado el mandamiento de quedarse en Jerusalén y la promesa de que serían bautizados con el Espíritu Santo. Este acontecimiento solo fue visto de nuevo en una sola ocasión, en la casa de Cornelio, como nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 10. Nunca más ocurrió una cosa así sobre ningún otro creyente. El mismo apóstol Pedro reconoce que esto nunca había vuelto a suceder, excepto en casa de Cornelio. Entonces, hasta aquí no hay indicios en la Escritura de que el hablar en lenguas o las manifestaciones sobrenaturales sean un requisito indispensable para la conversión de un creyente, ni un prerequisito para ser bautizados. El mensaje de Pedro en aquella ocasión dio como resultado la conversión de 3,000 personas. Pero el escritor Lucas nunca relató que alguno de estos 3,000 convertidos hablara en lenguas ni antes ni después de ser bautizados. Desde lo ocurrido el día de Pentecostés, la iglesia en Jerusalén siguió creciendo a un ritmo acelerado. Durante este transcurso, el escritor Lucas no nos menciona a ninguna otra persona que no fuera un apóstol del Señor desarrollando alguna obra sobrenatural, sino que siempre mantiene el énfasis sobre los 12. Veamos los siguientes versículos. En Hechos capítulo 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el capítulo 4, versículo 33, el escritor Lucas nuevamente nos hace un énfasis sobre el grupo de los apóstoles. Y dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y en el capítulo 5, versículo 12, continúa el énfasis del relator diciendo: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Durante todo este transcurso no se menciona a ningún otro creyente siendo un recipiente de algún don sobrenatural hasta este momento, como estamos diciendo. No es sino hasta el capítulo 6 donde encontramos el relato de 7 varones de buen testimonio, como se describe, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y esta llenura del Espíritu Santo que se narra en este capítulo 6, que poseían estos varones, no necesariamente significa que poseyeran ellos dones sobrenaturales, sino que esta llenura del Espíritu Santo se explica por su buen testimonio, quizá por el amor que manifestaban por las almas, quizá por su sincera fidelidad, por su templanza, entre otras características también propias de la obra del Espíritu Santo en el cristiano. También es importante que consideremos que estos 7 varones ya son descritos como llenos del Espíritu Santo justo antes de que fueran llamados, justo antes de la imposición de manos por parte de los apóstoles. Es decir, que estar llenos del Espíritu Santo no siempre significa obrar milagros y prodigios, pues el don del Espíritu Santo acompaña al creyente desde el mismo instante de su bautismo, como relata Hechos 2:38. Pero los dones sobrenaturales, la capacidad de obrar milagros y señales, es una obra del Espíritu Santo que no se manifestó en la totalidad de los creyentes, sino en aquellos que fueron minuciosamente escogidos y seleccionados por el Espíritu mismo. Esto es lo que vemos a partir del capítulo 6 del libro de los Hechos, donde los 7 diáconos reciben la imposición de las manos de los apóstoles y a partir de entonces comenzaron a obrar señales milagrosas. Veamos la evidencia textual.
En el capítulo 6, versículo 5 nos dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y vea el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esta es la primera mención de un creyente que no era apóstol obrando señales y prodigios. Pero claramente hemos visto que fue por la imposición de las manos de los apóstoles que él y los demás recibieron estos dones. Más adelante encontramos más evidencia al respecto. Después de la muerte de Esteban, los cristianos, excepto los apóstoles, fueron esparcidos e iban predicando por todas partes el Evangelio del Señor. Entre ellos Felipe, otro diácono a quienes los apóstoles habían impuesto las manos. Este Felipe, que era parte de aquellos 7 que recibieron el Espíritu Santo por imposición de manos, también obraba señales y milagros. Entonces Felipe, dice el capítulo 8 en el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La evidencia es abrumadora. Es claro que no todo creyente podía obrar milagros y prodigios o hablar en lenguas, ni antes ni después de su conversión, sino aquellas personas que fueron cuidadosamente escogidas por el Espíritu Santo para esta tarea. Lo que vemos en los capítulos subsiguientes quizá podamos abarcarlo ya en otro video, debido a la magnitud del contenido de este tema. Por el momento vamos a dejar por aquí, invitándoles a que no se pierdan la segunda parte de este tema, bien importante. Así que si ha llegado hasta aquí, le invito a que le dé un me gusta a este video si le ha sido de utilidad. También pueda compartirlo con otras personas. Y si es primera vez que ve uno de nuestros videos, también le invito a suscribirse a este canal para acceder a más contenido. Muchas gracias y será hasta la próxima. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.